Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer una atenta y muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen un like, un me gusta y nos comenten desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando. Es completamente gratis y créanme que no les quita ni 10 segundos de su valioso tiempo. Dicho esto, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues se llegó oficialmente el día. Se llegó el día y pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar, y es que nuestros aliados, si se le puede llamar aún de esta manera, del Verde y del PT, confirmaron y consolidaron su traición no a la presidenta, no a Morena, a las y los mexicanos, pues hace unos momentos se llevó a cabo la votación de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Reforma que planteaba prácticamente la modificación por completo de los plurinominales y un recorte del 25% a los partidos políticos, cosa que al parecer pues no le convenía a nuestros aliados y la votaron en contra. Ahora, ¿qué es lo más preocupante? Que la reforma electoral pasó el primer filtro, que es comisiones. Pero comisiones lo pasó ahora sí que de panzazo. Lo pasó únicamente con los votos de Morena y entre dientes. Porque por ahí tuvimos comentarios de una morenista, que ya es conocida por ser una traidorzuela también, que votó a favor de la reforma en comisiones, pero dio comentarios negativos hacia esta misma. Hace unos momentos acaban de rechazar la reforma por completo. Ya la reforma en manos de la Cámara de Diputados, en manos y en turnos de Kenia López Rabadán. La reforma se rechazó con 259 votos a favor y 234 en contra. Es decir, no hay mayoría calificada. Morena pierde la mayoría calificada, aún contando con dos aliados. Y digo aliados porque de verdad yo ya no le llamaría aliados a estos tipejos. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y quiero que empecemos escuchando a una morenista. Una morenista que desde comisiones nos adelantaba que Morena votó a favor de la reforma electoral no por convicción, sino por presión social, porque saben las consecuencias que van a caer sobre el Verde y sobre el PT y Morena. Morena no quiso meterse en problemas, sin embargo, solo se exhibieron con las declaraciones porque votaron a favor en comisión, sin embargo, dieron comentarios en contra. Olga Sánchez Cordero. Escuchen a Olga Sánchez Cordero. Este comentario es desde anoche, desde que se votó en comisiones. Que prevenga las intromisiones del crimen organizado y que atienda las violencias en contra de candidatos. Que prevalezca el PREP y una redacción que mejore las acciones afirmativas de paridad. Mi voto es a favor. O sea, vota a favor, pero cuestiona y pide que se hagan de cierta manera modificaciones en la iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Ven cómo estos morenistas, no porque hayan votado a favor, están a favor de la reforma? Qué lástima, de verdad. Qué lástima, pero esto confirma que el propio Morena sabía que esta reforma no iba a pasar y pactaron con la oposición y con los aliados para que no pasara esta reforma. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció antes de que se llevara a cabo la votación, ahora sí, en la Cámara de Diputados, y quiero que lo escuchen porque la presidenta nuevamente dejaba en claro que ella no le va a andar rogando absolutamente a nadie por un voto. Ella no tiene por qué rogarle al legislativo para que pasen su reforma electoral, y hay una razón bastante sencilla de entender. Vamos a escuchar. Pues ayer lo comenté, ya depende de cada legislador y legisladora. Yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa. Cumplo con un compromiso que hice con el pueblo, lo hice en campaña, lo hice en el Zócalo de la Ciudad de México con los 100 puntos. Recojo lo principal, que es
esta solicitud ciudadana sobre 2 temas esenciales, que son los recursos económicos y el que todos los legisladores sean electos, aun cuando representen proporcionalmente a su partido. Y pues ya depende de los legisladores cómo van a votar. Pero nosotros cumplimos y para mí pues eso es muy importante. Y ya después del debate y del resultado, pues ya presentaremos otras iniciativas. Esto fue momentos antes de que la Cámara de Diputados rechazara su reforma, dice la presidenta. No le vamos a rogar absolutamente a nadie un voto. Ya cumplimos, y es verdad lo que dice la presidenta. Por más que muchos no les agrade lo que dice la presidenta, es verdad, ella cumplió hasta donde su investidura le permite cumplir. De aquí para adelante le tocaba al legislativo atender la petición de las y los mexicanos. ¿Y saben qué hizo el legislativo? Pisoteó no una reforma solamente de la presidenta, pisoteó una reforma respaldada por el 80% de las y los mexicanos, es decir, una reforma que inclusive era respaldada por quienes votaron por la oposición. Fue rechazada gracias, obviamente, a la oposición, pero también gracias a nuestros aliados en la Cámara de Diputados. Quiero que escuchen la justificación que dieron para haber rechazado esta reforma electoral. Vamos a escuchar qué pasó momentos antes de votar en contra, qué fue lo que dijo el PT. Esto que estamos viendo en pantalla y vamos a escuchar son declaraciones de Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, hablando acerca del por qué no acompañan esta reforma. Entiendo que es proporcional. Segundo, no es un tema tampoco de vender privilegios o pesos centavos, eso no es así. Lo que está en juego es todo el sistema de representación. No es el dinero. No, pues, no es por dinero, pues nosotros arrancamos sin ni un peso y si no tenemos, no nos ha pasado nada en la lucha porque siempre lo que respondemos es al interés de la gente, no a ver si nos... ¿Cómo ven a este traidor? Dice que no es por dinero, que ellos empezaron sin dinero, nomás traían todo el subsidio de los Salinas. Y pues nada más hay información que comprueba que el PT del financiamiento que recibe como partido político no designa más que el 50% a sus candidatos. Por eso les gusta vivir con el mínimo para no desaparecer como partido, para pasar desapercibido y poderse clavar el otro 50% del presupuesto. Dice Reginaldo, pues que las razones por las que no acompaña esta reforma es porque pues vulnera la representación proporcional, ¿no? De la manera en la que se conoce, o sea, no quieren perder los pluris y obviamente sí es por un interés monetario bastante claro, o sea, es demasiado obvio lo que está haciendo el PT. Ahora, le preguntaron también a la propia Lilia Aguilar, muy polémica diputada en las últimas semanas y en los últimos días acerca de, pues, el rompimiento que se plantea desde fuera entre la coalición Morena Verde PT, pero que el PT dice que no existe y el propio Morena respalda que no existe, pero no porque no exista, sino porque Morena, y no me gusta generalizar, pero el 90% de Morena cuida los intereses de sus traidores aliados porque también son intereses de ellos. Vamos a escuchar a Lilia Aguilar. Es que no ha habido pleito. No. O sea, tú nos has visto echar a pelear formalmente a quienes encabezan estos partidos políticos. No ha sido así. Yo creo que ha habido una intencionalidad de generar una discusión sobre un no acuerdo, pero yo pondría una cosa que ustedes estuvieron muy atentos, la votación del tema Cuauhtémoc Blanco. En el tema Cuauhtémoc Blanco no votamos a favor, dimos un posicionamiento duro en voz mía y eso no significa un rompimiento de ninguna manera. Es que no ha habido pleito. ¿Cuál es el detalle con lo que dice aquí Lilia Aguilar utilizando el caso de Cuauhtémoc Blanco como ejemplo? Le recuerdo a Lilia Aguilar
que si bien Morena respaldó a Cuauhtémoc Blanco y lo protegió a pesar de que el PT, un aliado, los condenó, por eso les recuerdo que el pueblo de México también sentenció a Morena por cubrir a un violentador, por cubrir a un personaje tan repulsivo como lo es Cuauhtémoc Blanco. En esta ocasión, pues ahora son ustedes, PT, quien está pisoteando lo que las y los mexicanos les están exigiendo, porque ustedes tienen este poder gracias a los votos que obtuvieron en las urnas, mismos votos que se los deben a que hicieron coalición con Morena, porque sin la coalición ustedes hubieran perdido registro. Y yo les adelanto, gracias a esta traición, el PT y el Verde desaparecen las intermedias, ¿eh? Se los puedo firmar donde quieran que el PT y el Verde pierdan registro. Se los firmo donde quieran. Ahora, también es cuestionada la propia Lilia Aguilar acerca de por qué no acompañan una reforma respaldada, como les decía en un inicio, por lo menos el 80% de la ciudadanía. A la PT, que nosotros en el PT estamos a favor de una reforma que mantenga la pluralidad, que mantenga los espacios de las voces distintas, intactos, que fue apenas un logro de la ley de 1977. Entonces nosotros estamos a favor de una reforma de esa manera. Lo ha dicho constantemente el partido, lo dijo en su comunicado y nos hemos mantenido. Traducción, vamos a estar a favor de una reforma únicamente si no vulnera nuestros beneficios partidarios y personales. Una reforma como esta que exige la eliminación de los pluris, un recorte del 25% a nuestros bolsillos, digo a los partidos políticos, la vamos a votar en contra. Más claro, ni el agua. Más claro no nos pueden quedar las verdaderas intenciones de estos traidorzuelos por haber votado esta reforma en contra, y no se centren únicamente en el PT, porque el PT no fue el único. Pudimos haber sacado esta reforma con todos los votos del Verde, pero ¿qué creen? El Verde aplicó exactamente la misma. El Verde, en boca de Carlos Alberto Puente Salas, reafirmó antes de votar todos en contra el por qué se votaba en contra y trató de justificar y trató de burlarse de las y los mexicanos en su cara, y créanme que esto a mí es lo que más me repudia de estos personajes. Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, el grupo parlamentario del Partido Verde no acompañará este dictamen que está a discusión y el voto será en contra. Para dejar muy claro a esta asamblea y a todo nuestro país, en el Partido Verde, desde el 2018, hemos dado un respaldo total al proyecto de la Cuarta Transformación, votando a favor las 145 iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo y sometidas a votación en ambas cámaras, 28 constitucionales y 117 legales. De ese tamaño es y ha sido el compromiso que lo hemos dejado claro en ese tablero las y los integrantes de estas legislaturas del Partido Verde en esta Cámara de los Diputados y en el Senado de la República. Claro que como todo en la vida puede haber diferencias, pero en nuestro partido entendemos que estas se dirimen y se sigue adelante. Hoy lo más importante es que creímos y creemos en la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como la mejor persona y con el mejor proyecto para conducir los destinos de nuestro país. Vamos a seguir apoyando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum hasta el final, porque estamos convencidos de que es el camino correcto para México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. ¡Qué asquerosidad! ¡Qué repulsión de personajes son el Verde y el PT! Dice el Verde que ellos no pueden ser traidores.
A ellos no los pueden tildar ni etiquetar como traidores. ¿Cómo van a ser traidores si han respaldado todas las propuestas del expresidente López Obrador? Sí, porque esas propuestas no les afectaban el bolsillo. Sí, porque esas propuestas les servían a ustedes para seguir tragando del erario público. Pero ahora que está en riesgo este jugoso cheque que reciben todo el tiempo de presupuesto, ahora que está en riesgo su lista plurinominal impuesta por el presidente en turno, ahora sí ya saltaron. Ahora, no son traidores. Dice que no son traidores porque respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sí, le acaban de tirar su reforma, pero respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Me da coraje. Me da coraje que quieran jugar con la inteligencia de las y los mexicanos, que quieran, a pesar de que nuestras caras están pisoteando una reforma respaldada por el 80% de las y los mexicanos, a pesar de esto, en nuestras caras se quieren seguir vendiendo como los buenos. Pero bueno, como les adelantaba en un inicio, esta reforma o propuesta de reforma electoral tuvo una votación de 259 votos a favor, 234 votos en contra. De esta manera, pues Morena pierde la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo de quién nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.